Ah, no. Bueno, buenos días a todas y todos. Iniciaremos los trabajos en la segunda jornada del tercer simposio de investigación en el Departamento de Derecho, diálogo académico a 50 años de investigación departamental. El día de hoy iniciaremos con la mesa número 5, la quinta mesa, que está dedicada al posgrado en Derecho, eje de vinculación entre maestrantes y la investigación departamental. En esta mesa se comentará acerca de los desarrollos de trabajos de investigación que se realizan en la maestría y, en fin, la vinculación con la investigación que se realiza en el departamento y que realizan los profesores. Y bueno, sobre eso veremos qué podemos decir y qué podemos mejorar al respecto. En el secretariado, esto es, nos acompañan hoy para ayudarnos en el registro de la información y de las conclusiones, Andrea Celeste Beristain Rodríguez, Beatriz Naranjo Castañeda y Rafael López Robles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y los integrantes de esta mesa, el doctor Edmund Velasco Arregui, el doctor José Juan González Márquez y el doctor Víctor Fernando Romero Escalante. Les daré la palabra en el orden que están en el programa, y eso no quiere decir que después no podamos intercambiar ideas o que fluya de manera menos formal. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Edmund Velasco Arregui. De nada, agradezco la invitación de la maestra Rafael Sánchez Estrada a este simposio de investigación que se está dando en una fecha muy significativa para la universidad y para el Departamento de Derecho. Sí, es muy difícil definir un término para 50 años. Yo he optado por un neologismo que es el mi-centenario. De la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde luego tiene el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, el departamento con la matrícula más numerosa de toda la universidad. Somos el departamento más grande, por ejemplo, de alumnos. También tenemos una presencia muy importante de profesores, investigadores, y ello es bien material. El esfuerzo para la construcción del posgrado fue muy grande, duró muchos años, a grado tal que la aprobación del mismo se va a dar en el año de 2016, en la sesión, si no me presiona la memoria, 394 del Colegio Académico. En un evento muy importante, estos 13 libros con un esfuerzo muy significativo. Yo ya en ese momento me encuentro en el Departamento de Derecho, mi cambio de inscripción se va a dar en el 2015, y voy a participar, de hecho, en lo que va a ser la elaboración de los planes y programas de estudio, en particular aquellos vinculados con lo que es el área de derecho laboral. Invitado por, entonces, no sé, representante, coordinador del área de derecho laboral, Pablo Cueva, dentro del comité de maestría. Pero bueno, mis vínculos con el Departamento de Derecho se remontan a muchos importantes, en particular con el doctor Pablo Gómez. Fuimos parte de la insurgencia sindical, así se llamaba, en los años 70. Estuvimos cerca de una de las grandes huelgas de aquel periodo, fue la huelga de una fábrica de autopartes estratégica, aún existe, que entonces se llamaba Spicer, y el asesor jurídico de este movimiento de insurgencia sindical, que trataba sobre todo de la democratización de los sindicatos, era Pablo Gómez. Posteriormente, después de lo que va a ser esa experiencia, Pablo se va a integrar
una jefe de departamento. ¿A ti te tocó ya todavía no? No, o sea, yo entré después. Sí. El pago va a ser entendido el jefe del departamento en un periodo que va en, creo que de 1976 a 1982. No terminó nunca, nadie había acabado el periodo. Hasta el inicio de perdón, siempre fue claro, los primeros más décadas nadie tenía una gestión importante de eso. Ya curioso. Porque renunciaba. Yo comparto y inició una trayectoria brillante en el Poder Judicial, ¿no? Y terminó, de hecho, como magistrado disciplinario unitario del 10º circuito internacional, ¿no? Lo cual es algo que da el doctor José Concepción habla de un elemento muy interesante en la historia parlamentar. Yo creo que usted lo podrá para ustedes de una manera más precisa, es la intensa rotación que hubo al menos en los primeros años en términos de la gente que era parte de lo que era el claustro académico, pero que precisamente por el gran dinamismo político de aquellos años, duraron poco tiempo y inmediatamente después transitaban hacia lo que era cargos públicos. El dato no me parece menor, porque una de las decisiones clave para lo que era el desarrollo, por ejemplo, de iniciativas como la construcción de un posgrado, hubiera requerido de mayor estabilidad de parte de los fundadores del departamento, ¿no? Y en aquel entonces fue muy difícil. Luego se presenta lo que va a ser la decena trágica. Perdón que interrumpa, doctor, nos están viendo a través del Facebook y nos refieren que casi no le escuchan. Casi no me escuchan. Entonces, si te acerca un poco más el micro. Con mucho gusto. Creo que ahora mejor me escuchan mejor. Gracias. Bien, estábamos hablando de lo que es propiamente este proceso de despliegue de lo que es el proyecto académico de largo plazo del Departamento de Derecho, indiscutiblemente está asociado al desarrollo de su programa de posgrado. Desde luego, este programa de posgrado, desde mi punto de vista, expresa y condensa en su desarrollo, en su origen, despliegue y consolidación, lo que sería el esfuerzo de la planta académica más completa de profesores de tiempo completo. En él se ha dado, desde mi punto de vista, un esfuerzo que podemos denominar como el intelectual colectivo del Departamento de Derecho. Por lo general, lo que es la dinámica que tiene el departamento en lo que es la licenciatura, hay una cierta tendencia a que la gente se concentre en sus ejes curriculares. En cambio, en el caso del posgrado en Derecho, estamos ante un esfuerzo donde no hay compartimientos estancos, sino hay un proceso de convergencia de lo que es las iniciativas y los proyectos de carácter académico de las distintas personas que están involucrados en él. Y este proceso de convergencia es el resultado de las fuerzas, ¿no?, que tensionan la formación social mexicana y que se expresan de manera diversa, pero que tienden a mostrar la unidad del universo. El posgrado es uno de los resultados más notables de la experiencia académica del Departamento de Derecho en su historia mediscipular, esto es, en sus primeros 50 años de existencia. Y condensa, entre otros, a lo mejor no quiero omitir a ninguna, pero yo creo que a los intelectuales más connotados del Departamento de Derecho. Repito, voy a mencionar algunos de ellos, no quiero ser injusto, porque siempre esto implica ciertas omisiones.
Si hay alguna mención, pido disculpa de antemano. Han estado involucrados en la construcción del posgrado, repito, como un intelectual colectivo, la doctora Alicia Azzolini Vintas, el doctor José Juan González Márquez, la doctora Elisa Palomino Ángeles, el doctor Carlos Durán Alcántara. Ustedes ven, estoy enumerando a las personas siguiendo un orden de género, intercalando académicos y académicas. No hay un orden, desde luego, que no trate propiamente de incorporar ese elemento de género. Decía, ha sido desde luego un papel muy importante en la construcción del posgrado el doctor Carlos Durán Alcántara, la doctora Liliana Chávez, el doctor Gerardo González Asensio, la doctora María Susana Núñez Palacio, el doctor Fernando Tenorio Prague, el doctor Armando Sánchez Albarrán, el doctor Arturo Belén Campos, el doctor Carlos Reynoso Castillo, el doctor David Chapón Hernández y el doctor Loizaga de la Cueva, Octavio Loizaga de la Cueva, entre otros muchos. Y lo que a mí me llama más la atención es propiamente el que el posgrado sí rompe un poco con esta estructura a veces, repito, parcial, especializada de los ejes curriculares, y es de las instancias que por su naturaleza hace converger las distintas áreas y disciplinas y campos del derecho, ya sea el derecho penal, el derecho ambiental, el derecho laboral, derecho humano, derecho agrario, que propiamente pasan a converger dentro del programa. Aquí, desde luego, vamos a tener como resultado de ello cómo finalmente es en aquellas áreas de investigación, de los proyectos de investigación más consolidados, los que en lo que es el desarrollo propiamente del programa de posgrado tienen, digamos, una mayor densidad para llevar adelante el proceso de formación de los estudiantes. Si nosotros revisáramos las tesis de los maestrantes graduados, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que la gente que ha asesorado el doctor José Juan González Márquez es muy importante, es un núcleo generación tras generación, ¿no? Desde que desde que ingresó la primera generación de estudiantes, creo que va a ser en el año de 2017, es la primera generación del posgrado, inmediatamente lo que es la densidad, la fuerza, el trabajo acumulado a nivel de derecho ambiental del doctor José Juan González Márquez se va a convertir, por decirlo así, en un gran polo que va propiamente a ejercer, digamos, de una manera muy significativa su peso, digamos, dentro de lo que es el desarrollo del posgrado. E inmediatamente el doctor va a jugar un papel crucial en la asesoría de numerosas tesis, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? En la primera generación, en la segunda generación, en la tercera generación, el área del derecho ambiental va a ser uno de los puntos más vigorosos, más fuertes, uno de las veredas, podríamos decir así, que va a compensar, a concentrar un mayor número de estudiantes que son propiamente gente que se involucra en propuestas de investigación, pero no solamente eso, sino que las concluyen, ¿no? Digamos, si pudiéramos hablar de un término de eficiencia terminal, el área de derecho ambiental es realmente muy significativo. En el caso, por ejemplo, también de lo que es, permítanme un momento, porque esto tiene también su propia denominación. En el área de derecho penal y política criminal, desde luego, eh, eh,
y no tiene un papel crucial, digamos, el despliegue de esta área dentro del departamento de la doctora Alicia Asolina Rincas, pues tenemos también este mismo proyecto. Siempre ocurre talleres por ejemplo, en la primera generación, la doctora Alicia Beatriz Solún Lucas tuvo la posibilidad de participar en lo que fue el gran tema que desarrolló Félix Martínez Anaya, uno de nuestros maestrantes, ¿no? Sí, esa era la En la isla. Sí, sí, Era sí, era de la Marina. Sí, sí. La inteligencia, que habló sobre inteligencia y política. Sí, sí. Yo, por ejemplo, doy el CBI, un curso que se llama Retos de Desarrollo Nacional, y el tema que doy es el tema del agua. Paradójicamente, ese tema, la primera vez que lo desarrollé fue para un curso que di para la Secretaría Marina, en lo que era la escuela de diplomado mayor. Muy probablemente hoy algunos de mis alumnos están teniendo un papel relevante dentro de la Secretaría Nacional. Bueno, de hecho, mi padre y mi tío eran marinos de guerra, de la Armada, como se les llama. Y Y bueno, además, perdón, este joven que, bueno, que acaba de mencionar, participó ahora en las jornadas con una ponencia, o sea, en estas coloquios que hicimos de Derecho Penal, ellos participaron 4 alumnos de la maestría. qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, perdón, eso es interrelado, porque me parece muy interesante cómo es la manera en que proyectos muy sólidos de investigación lo que es el corpus académico que está integrado como parte del claustro académico de lo que es la maestría, da lugar probablemente a grandes tesis y proyectos terminales. Voy a continuar, si me permite, me parece importante hacer esta reflexión. Otro caso significativo, digamos, estábamos terminando en la primera generación. En la segunda generación, bueno, el doctor José Juan González Márquez asesoró a Julieta Inés Rendón, ¿no? Con todo lo que era un marco jurídico para la protección de la biodiversidad en México. Perdón, Vaquita Marina. No. Ah, no, eso no. No, no importante. ¿Cuál era el tema? El tema era la protección de la Vaquita Marina. Qué maravilla. Qué interesante. Bueno, de nuevo vamos a tener otra tesis de maestría de Ricardo Ramírez Hernández, dirigida por la doctora Alicia Rodríguez, ¿no? Que era implementación de la justicia alternativa y su relación con la despresurización del sistema penitenciario de la Ciudad de México, ¿no? Bien, para mí, digamos, este es uno de los elementos fundamentales. Proyectos de investigación consolidados, capacidad, así podría decir, de conclusión de las tesis de maestría. Cuanto más, digamos, incipiente, vamos a ponerlo en esos términos, es el esfuerzo y el funcionamiento ahora de lo que se llama ya no áreas de investigación, sino áreas académicas, ¿no? Más dificultades hay para que los maestrantes concluyan su texto, porque es un problema casi que nos remite en el buen sentido de la palabra, al carácter artesanal del trabajo académico. Para que tú puedas en un momento determinado aprender a hacer algo, la única manera es que estés cerca de alguien que tenga un taller y que te incorpore la dinámica de ese taller
ya establecido y que tenga, digamos, a su disposición las herramientas, ¿no? Para poder ir tomándolas y que, digamos, en este caso, el doctor que está asesorándote te vaya acompañando en este esfuerzo de aprendizaje, de utilización de la administración. Tiene que estar el taller, pues, tiene que estar en los proyectos de investigación consolidados, ¿no? Para que propiamente el maestrante pueda tener una dinámica mucho más fértil, ¿no? Productiva, ¿no? Y pueda concluir, porque, digamos, en la medida en que eso en un momento esté más o menos distante, más posibilidades tendrá o no el maestrante de concluir. Voy a, ahora sí, porque creo que ya se me acabó el tiempo, y como diría ahí, lo breve, no doblemente bueno, yo diría lo breve. Quisiera nada más con una reflexión que me parece importante. Creo que tendríamos que irnos preparando para lo que sería la construcción de un proyecto de doctorado. No es suficiente quedarnos ya con lo que sería el nivel de maestría. Para que el posgrado en Derecho se consolide, tendría que dar el paso siguiente, de aquí a unos años, que es tener un programa de doctorado. Ahora, todo programa de doctorado necesariamente tiene que ser de carácter internacional. Yo participo en el doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, desde hace varios años, desde luego con un profesor invitado. Y lo interesante es que este es un posgrado que se montó con un gran apoyo internacional, en particular de las universidades españolas y de las universidades de Argentina. Entonces, es una confluencia donde participa la Universidad Mexicana, una gran cantidad de académicos de las universidades argentinas y una gran cantidad de académicos de las universidades estadounidenses. De mí, que están todos pero yo creo que podríamos avanzar en esta idea de posgrado internacional, ¿no? Con un fuerte apoyo, sobre todo, yo creo que podría haber muchas posibilidades de conseguir apoyo de la Unión Europea, ¿no? Creo que estaríamos en condiciones de lograrlo. Ahora sí que la intensidad de la vida jurídica de México no pasaría sin que se esté dirigiendo algo en la Suprema Corte de Justicia. Mientras está claro. Pero no se ha ido, digamos, volviendo la vida nacional, una vida en donde la parte jurisdiccional adquiere cada vez mayor importancia. Y en ese contexto, repito, yo creo que estamos ante una situación en la cual estamos ante el carácter internacional ineludible del derecho. ¿Por qué razón? Porque estamos ante dos problemas. ¿Cómo hacer sustentable la aldea global? ¿Y cómo hacer digna la aldea global? Para todos los que vivimos en la aldea global. Porque estamos enfrentando toda una serie de temas como cambio climático, migración, cambio tecnológico, y dentro del cambio tecnológico me concentro en el tema de propiedad intelectual, ¿no? Finanzas internacionales, salud, seguridad, ¿no? Que podemos enumerar todavía a un mayor número de temas, pero todos se están convirtiendo en temas fundamentales de instancias multilaterales y están sujetas también a la elaboración de protocolos, convenios, tratados internacionales que son muy significativos y que van a tener cada vez más peso. Entonces, nuestro siguiente escalón, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum le da por decir que ella va a construir el segundo piso de la Corte de Derecho. Bueno, no tenemos que construir el segundo piso del posgrado, que es el programa de doctorado. El problema es que frente a la frase de que como México no hay dos, yo diría cuántos Méxicos será necesario crear para comprender con los desafíos que estamos ahora enfrentando.
Entramos en una fase de creación jurídica muy intensa para poder abordar estos problemas. Y quisiera mencionar el orden monetario internacional. Me invitaron a un curso hace unos meses de programa de maestría que fueron nuevas tendencias de derecho económico internacional. Pero es un curso que actualmente se ha centrado en todo lo que es propiedad intelectual, lo cual me parece muy relevante, pero a mí me parece que evidentemente entramos ahora en un nuevo periodo de construcción de un nuevo orden financiero internacional. Y la cosa realmente respetándose todo lo que es finalmente la hegemonía, tradicionalmente las economías atlánticas en el terreno incluso financiero está propiamente agrietándose. Y va a dar lugar a un, muy probablemente, debate internacional para la necesidad de la construcción de un nuevo orden financiero internacional, para que el actual está sacudido cada vez por mayores tensiones. Lo que fue mi tesis de licenciatura, yo la elaboré sobre todo para describir la participación de los mexicanos en Bretton Woods. Y bueno, eso llevó incluso a que, por ejemplo, Argentina, en ese momento tenía unas reservas poderosísimas resultado de su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, decidiera, por ejemplo, no participar en el Fondo Monetario Internacional. Amparable con la fortaleza financiera de la economía argentina, el gobierno decide ausentarse, lo cual fue una realidad. Pero la participación de México también fue bastante obtusa. México se puso a pelear lo que era un patrón, pero por favor, al ceder la plata mexicana como una especie de visión completamente alveante, ¿no? Cuando finalmente, en realidad, lo que había una gran disputa entre dos planes, el plan White y el plan Keynes. Y lo resumo de una manera muy precisa. El plan Keynes en particular pasaba porque la liquidez y el crédito a nivel internacional fuera desplegada a partir de un mecanismo que fuera simétrico con el conjunto de los países y no sujeto a una moneda nacional. Mientras que el plan White lo que sostenía era el patrón dólar por otras palabras, $35 por cada onza de oro. Era el compromiso de Estados Unidos. Bueno, en ese debate, México debería haber participado de una manera mucho más creativa, que no nos vuelva a pasar. Entonces, yo realmente celebro muchísimo, estoy realmente aquí acompañado de dos grandes protagonistas en la construcción de este programa de posgrado, que es el doctor Juan González Márquez y la doctora Alicia Solina Casa. Y también escucharemos más adelante al doctor Víctor Romero Escalante, al cual aprecio muchísimo y que es portavoz también de una nueva visión, precisamente de la ruptura con lo que es este eurocentrismo de un gran defensor del pluralismo jurídico. Será posiblemente muy interesante escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edmundo Velasco Arregui. En fin, muy interesante esta reflexión y esta reseña también de cómo fuimos construyendo el posgrado, que bueno, está en periodo de construcción y hay algunas propuestas para doctorado, en fin, todas las ideas son bien recibidas, pero sobre todo no está ahora el doctor Rafael, pero él tiene esta idea de impulsar la creación del doctorado asociado a la maestría, digamos, ¿no? Que no sean dos instancias totalmente separadas, sino que sean como un primer nivel y otro para ingresar. Ojalá que podamos seguir avanzando en ese sentido. Y sí, los temas de investigación de los maestrantes muchas veces están relacionados con las investigaciones que realizan los propios profesores, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Nuestra esperanza es que ahora que todos tienen beca con el CIT y que se supone que todos están en tiempo completo, eso ayude también a una mayor eficiencia terminal, ¿no? En fin, veremos a ver si realmente viene el doctor Rafael, que precisamente, como les decía, tiene en fin, una propuesta él mismo de doctorado.
Aquí están proponiendo un doctorado, Rafael, así que eso podría ser muy interesante. Voy a dar ahora la palabra al doctor José Juan González López. Muchas gracias, Felicia. Gracias por la invitación. Qué coincidencia que escuchar que quería hablar de tres cosas. La primera, el perfil del egresado de del egresado la licenciatura en Derecho, ¿no? Se ha mencionado mucho, justamente ayer la radio decía, no hablemos del espíritu de la verdad, no existe. Yo creo que regresar al punto de origen hay que tomarlo con cierta relatividad. En los años 70, como lo que ha comentado el doctor, México era otro. Era el punto petrolero, el Estado era el gran empleador. El Estado llegó a tener 2.200 empresas públicas. Hasta un restaurante estaba en la lista que se llama La Escala, allá en el sur. Entonces, la pública, estábamos muy cercanos a un esquema de economía centralmente planificada, ¿no? Pero eso cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando México entra al gas, comienza un proceso que a mí me construye, donde México abre su economía al resto del mundo. Y así como cambió eso, que los perfiles laborales tienen que adaptarse. Ya no se necesitaban entonces abogados de derecho común como los que conocían, ¿no? Porque hay que recordar que esta universidad se fundó para formar abogados para el mundo. Nunca se pensó que esta universidad tomara estudiantes. No, él estaba hablando, vive de derecho, no sé universidades, ¿no? Pero normalmente trabajamos para formar abogados de derecho público, fundamentalmente. Eso tiene que cambiar cuando cambia el mercado. El mercado que demanda ahora demanda abogados muy bien preparados en temas de comercio exterior, muy bien preparados en idiomas, que van con mucho debate en idiomas, abogados que tengan otra expertise a la que teníamos realizados en la primera escuela pública. Yo soy quinta generación, pero como esta universidad era muy pequeña en aquel tiempo, todos nos conocíamos. Desde la primera hasta la séptima generación de personas convivimos muy cerca de ellos. Entonces fue más explicado y todo eso. En este contexto, yo creo que hoy en día pensar en que los estudiantes de derecho puedan participar en proyectos de investigación es un poco utópico. El estudiante de derecho viene aquí a estudiar derecho porque quiere una cédula para trabajar de la mano. Muchas veces se da este conflicto de que el profesor enseña lo que está investigando, pero el estudiante quiere saber cómo se hace la demanda civil, ¿no? Cómo se hace la demanda individual, cuáles son los plazos para el tratamiento de uso de amparo. Pues eso tiene que cambiar. Los estudiantes de iniciativa no son candidatos idóneos para participar en proyectos de investigación. Estamos formando aquí en lo que tenemos que formar operadores del derecho en las nuevas áreas del negocio. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuál es el objeto de la investigación jurídica? Se ha hablado mucho de la creación o identificación de nuevas líneas de conocimiento. ¿Para qué se quiere analizar? Los nuevos paradigmas están enfrente de los nosotros. Los derechos humanos de su cuarta y quinta generación, la transgresión de las fronteras planetarias, la transición hacia una economía de cero emisiones, los organismos multilaterales y una red de ser. Hay muchos temas donde nosotros estamos obligados a incursionar. Necesitamos competir con las demás universidades del país. Si la plan lucha del mundo, ellos están ocupados en estos temas. Entremos a esos temas nosotros. Yo les quiero decir que hace como 4 años participé en un libro que se llama Almacenamiento de Energía. Cuando me pusieron a trabajar en ese libro, en un capítulo de ese libro, es esto, almacenamiento de electricidad. No es almacenar gasolina, petróleo, carbón, pero almacenar electricidad. Tuve que contactar a la jefa del departamento de energía de esta universidad para trabajar con el arquitecto.
Si hay un principio según el cual la energía debe consumirse en el momento en que se produce, etc. Ese principio se ha utilizado en la función de las baterías. Las baterías, si quieren las chiquitas del radio, si quieren las baterías, pensemos en los campos de baterías en California, almacenan electricidad por un periodo mediano de tiempo. Entonces, hay muchos temas novedosos, pero no los conocemos. Necesitamos abrir la frontera de este concepto y miramos afuera para ver que hay cosas nuevas. No nos seguimos a los viejos, estemos modernos. Me llama la atención que el último tema, que es el que sigue, como que rompe el esquema. Después de nosotros, alguien que habla de cosas. O sea, eso es hablar del siglo XIX. Queremos ir para adelante. No nos queremos aprender. Entonces, no es necesario imaginar nuevas áreas. Aquí están. Lo que nos falta, compañeros, son liderazgos. Existen liderazgos, como la comisión, en un momento, pero nos faltan más liderazgos. Las cosas de aquí no van a salir simplemente porque nos un documento. Las cosas salen cuando alguien enseña, cuando alguien jala las semillas, ¿no? Cuando es capaz de extraer de los demás todas sus acciones, extraer lo mejor de ellos. Ahí jalan las cosas, de otra manera no jalan. Han pasado aquí gestiones y gestiones de departamento de derechos, las cosas cambian mucho. Un gran paso la maestría, pero debo reconocer, se debe al doctor Iván. Él empujó, él lo hizo. Yo no pude, yo estuve un tiempo antes que él diciendo el proyecto, no pude, tengo que confesarlo. Él sí pudo, tuvo la capacidad. La maestría se cayó un poco cuando él estudió. Y ahorita la verdad es que no encontramos todavía una edición permanente, no vamos a ver una cosa perfecta. Ahora está la doctora Acá. Entonces, hay que identificar y entender, compañeros, respetar los niveles. Es muy importante. En toda la facultad de Derecho se identifiquen quién es el líder de cada ley. Por eso en España se inventó la categoría de catedrático. Y al catedrático se veían otros titulares asociados. Aquí se pensó en la categoría soy titular, pero hoy en día todos somos generales, no tenemos pecho tierra, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer eso. Tercer punto, último punto, la vinculación del estudiante de posgrado con la investigación de los profesores en el departamento de derecho. Yo diría aquí, compañero, en un esquema ideal, los estudiantes de posgrado elegirían entrar a la UAM, a un posgrado de la UAM, porque ahí se realiza la investigación sobre el tema que es de su interés. Ahí están los investigadores de fondo en los temas que les interesan a los estudiantes. Cuando uno dice, quiero estudiar, ¿quién quiere estudiar Derecho Energético? Muchos levantan la mano, ¿y dónde quieres ir? No, pues a Canadá, a Texas, al Reino Unido, a Londres, ¿a dónde? ¿Por qué? Porque ahí están los profesores más enfocados en el tema. Entonces, esto tendría que ocurrir aquí. La gente tiene que venir a la UAM, no por la beca. Estamos perdiendo la vista. Tiene que venir porque piensa que aquí están los profesores que lo pueden utilizar en su investigación. No solamente en ese taller que dice tú, que viene a compartir plenamente, ¿no? Tiene que estar el taller, tiene que estar el maestro. El maestro aquel, en el sentido de artesano, ¿no? Que es maestro, para enseñar a los aprendices cómo se hacen las cosas. Y así como toma tiempo aprender sencillas, toma su tiempo a aprender a investigar. Es difícil encontrar primero un prospecto estudiante que quiera aprender a investigar, luego quiere investigar. Eso es como un arte también. Segundo punto aquí. La idea sería también, en un contexto ideal, identificar en qué áreas de conocimiento somos fuertes y competitivos. Dejemos de cosas, detalle. Esta universidad no se creó con una vocación de derecho privado. Aquí no somos fuertes, no tenemos la tradición que puede tener la línea de derecho. Es una batalla perdida, pero sí somos fuertes en cosas nuevas como las que hace la academia. Aquí somos fuertes
Hagamos eso, vendamos eso, ¿no? En función de lo anterior, yo creo que para lograr que los estudiantes de posgrado se incorporen a los proyectos que llevan a cabo los profesores y investigadores, sería un buen paso pensar en que cada generación los investigadores se presenten con los alumnos, porque ya estoy comentando por este año, para decirle qué están haciendo y qué pueden conseguir. Acto seguido, dado que son alumnos de tiempo completo, que prácticamente se asignen a cada profesor titular o del campo básico de la licenciatura, 1 o 2 estudiantes que trabajen con él durante 2 años. Yo siempre he dicho, eso de los seminarios de investigación no funcionan ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y créanme que yo conozco universidades en el mundo, muchísimo, muchísimo. He tenido la oportunidad, por el cargo que se lleva 2 años en la Academia de conocer, visitar, conocer muchas universidades, de saber cómo trabajan las universidades. Pues asignar a esos alumnos, a esos profesores, e intentar comenzar a comunicar juntos. Aquí tenemos algunas experiencias. En el libro que sacamos el año pasado, recuerdo, hay capítulos que redactaron un capítulo. Eso ayudó, obviamente, se les orientó, se les eligió, etc. Pero comenzamos con ello. Es importantísimo que nos comencemos a placear. El trimestre pasado, tuve la oportunidad de que algunos amigos se encontraron a realizar de manera virtual un congreso internacional. No se gastó mucho más, no creo que gastó nada porque era virtual. La idea es que le van a pagar a la cuenta de 50 bolitas. Los amigos podrían seguir el congreso de forma virtual. Hay que seguir con eso, hay que explicarlo. En la medida de lo factible, cuando se pueda, tratar de internet por España, para que asista a un evento, pues empezarlo con el compromiso de que preparen una conversación. Si hacemos esto, creo que tendremos mejores resultados con el programa y mejores resultados en investigación en el departamento. Por cierto, comento que ayer se otorgó el premio a la mejor tesis de doctorado a un alumno nuestro que atendió en Vela. Es interesante porque ella es de origen sociólogo y se gradúa como maestro en derecho, ¿no? Cosa que no está mal. Yo siempre comento que en Estados Unidos el derecho con la licenciatura no existe. Lo que existe es el Juris Doctor, que es un grado que se puede tener después de haber tenido una primera licenciatura. Entonces, lo que hizo este amigo es que Es el de la tesis, disciplinas del derecho es el de la tesis sobre conocimientos tradicionales en lugares que no. no es la tesis sobre ordenamiento territorial. ¿Cómo qué? Ordenamiento territorial. Bueno, entonces decía, también si hacemos estos binomios entre profesores y alumnos investigadores, podríamos ir ahora sí formando a los futuros profesores de la Escuela de Derecho en los planos sociales. Ahora sí. Las maneras de integrarse a este departamento de derecho han sido bien diversas desde que yo entré, que se tienen chilenos mucho tiempo, ¿no? Casi siempre algún profesor destacado te daba la oportunidad de tener, en el caso mío, para años me dieron 4 habitantes. Sí, y él nos apoyó, literalmente, durante un buen tiempo. Íbamos a clase, podíamos darle una clase bajo su supervisión, previa preparación y examen de un tiempo que sentaban ya como asistentes. Luego de un tiempo que había una plaza, en aquel tiempo no era tanto tiempo, porque la verdad, las plazas no se conocían mucho, y era muy difícil, que a mí me estaba aquí 3 o 4 años a mí, pero podría ser algo parecido. De esa manera sí se puede. Los ayudantes del departamento, pues es que yo siempre explicaba en el libro de la directo, pero deberían ser profesores de información de investigación. Que realmente, que la carga administrativa nos lleva a utilizar horarios y todo eso.
pero estamos desperdiciando algo que podría ser mucho más rico, ¿no? Por el mar de realmente. Creo que estas reflexiones pueden ser útiles. No apuesto a tener yo la verdad absoluta, pero sí de experiencia de muchos años aquí, antes de llegar a la red, decía que más viejo que soy yo, ¿no? Que tiene más años que la red. De esta manera, conocí a los fundadores, yo solo los conocí, platiqué con ellos, viví con ellos, estudié con ellos, trabajé con ellos, o para ellos, ¿no? Fui empleado de las personas más importantes dentro de Luis Luciera, Chambié para él, algo les aprendí, ya lo hablamos de cómo surgió toda esta idea de la universidad y cómo fueron los primeros tiempos de la universidad. Bien, con eso concluyo, compañeros, muchas gracias. No, además una observación, no me extraña que haya sido sociólogo. Los sociólogos tienen una formación mucho más en investigación. Yo lo que veo también en la maestría, por lo menos en el área penal, muchos son litigantes. Realmente podrán estar temporalmente con la beca, pero creo que buscan a veces, no todos, pero muchos profesionalizantes más que la investigación. O sea, ese es un tema, ¿no? Sí, y lo veo en los alumnos, digamos, ¿no? Les interesa mucho el aspecto procesal, en fin, están más. Hay algunos alumnos que no, que han sido realmente destacados y que les interesa la investigación, pero por lo menos en penal, yo creo que no son la mayoría. Es un tema de lo que tendríamos que ver hacia dónde orientamos realmente entonces el posgrado. Bueno, por último voy a dar la palabra al doctor Víctor Fernando Gómez Carán. Primero que nada, buenos días a todos, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer a la maestra Yasmín que hizo tan amable invitación, así como a todos mis compañeros y compañeras de la mesa y al equipo, ¿no? Que sin su trabajo esto no podría ser. Algunas reflexiones que traigo, bueno, seguramente les serán familiares porque ya los expositores las mencionaron, pero de todas formas las quiero hacer. Partí de la pregunta, ¿por qué investigar desde la perspectiva de la OMS causal? Precisamente aquí los doctores ya nos adelantaron un poco de la historia de nuestra universidad y es importante porque la diferenciamos, ¿no? De las otras universidades públicas, de otras universidades también privadas. Como la universidad, la UAM, nació con una visión bastante precisa. En este sentido, yo quisiera empezar a decir tales obviedades, pero creo que nunca está de más hacer las aclaraciones, ¿no? ¿Por qué investigar? Para empezar, ¿por qué investigar? Bueno, investigamos precisamente porque hay un medio social que influye en nosotros, un medio social que nos genera dudas, tal vez hasta molestias. Yo tenía un maestro que nos decía, investiga lo que te duela, ¿no? Investiga lo que llegue a lo más profundo de tu ser. Creo que eso es muy, muy importante porque tanto la investigación me parece que es un acto individual, pero al mismo tiempo es un acto social. O sea, nuestra individualidad ha sido socializada por medio de la investigación. Por supuesto, cada uno se interesa por diferentes temas, ¿no? Pero esos temas siempre tienen mucho hilo de donde jalar. Hoy en día, ya lo mencionaban, existen áreas, ramas del derecho súper interesantes, desde, por ejemplo, el derecho aeroespacial, que México no puede quedarse atrás, pero también temas de enseñanza y pedagogía jurídica en específico. Entonces, me parece que ese por qué investigar, precisamente hay que tomar conciencia que es el interés propio del investigador, pero que a su vez está mediada por todo este medio social, y en un país como México, no América Latina en general, pero como México tan convulso, por tan contradictorio, exige soluciones, perspectivas o alternativas, porque si bien es cierto, tal vez desde la universidad no podamos dar la solución final, pero mínimamente una perspectiva de por dónde avanzar. En este sentido también pensar, nuestra universidad con su vocación social afronta los problemas de la realidad
de una forma distinta como lo haría una universidad privada, digamos, muy cara, incluso por el propio perfil, ¿no? de nuestros estudiantes. Es probable que nuestros estudiantes, lo más probable, tengan a veces intereses de investigación distintos respecto a una universidad. Pongamos un ejemplo, ¿no? La Universidad Iberoamericana. Es una universidad de gran nivel académico, pero precisamente el perfil de los estudiantes, por su naturaleza, es distinto y a veces los temas de investigación. Uno debe, bueno, en mi opinión, estar consultando, ¿no? Las revistas es donde se ve la vida de investigación de las universidades. Y uno consulta las revistas de la Ibero, de Monterrey, de UNAM, y las hacen una comparación en el buen sentido con la UAM, con la UNAM, con el Colmex, que son más de carácter público. Pues por supuesto se ven diferencias en los temas de interés, incluso el cómo se abordan. En ese sentido yo me adscribo a una corriente de jurídica de pensamiento, que es la crítica jurídica, que a grandes rasgos, ¿no? Propone ubicar los límites y las potencialidades de los grandes temas. Entonces, ubicar los temas que duelen a nuestra sociedad y que a nosotros nos duelen como individuos, para ver cómo podemos abordarlo, ¿no? Generar este conocimiento, porque precisamente investigar es, hay un tema que no sé y que quiero dar una respuesta, y esa respuesta tiene que verse reflejado en publicaciones, en conferencias, en cursos de posgrado, cursos de licenciatura. Entonces, justo creo que esa es una parte de cómo abordar, ¿no? Esta cuestión. Por otra parte, también quisiera pensar un aspecto metodológico. La investigación me parece que es muy fructífera cuando se aborda desde una perspectiva interdisciplinaria. Ahora, hay que entender que para ser interdisciplina, primero hay que ser un gran especialista en nuestro tema. O sea, no es posible ser un abogado interdisciplinario, precisamente en un área de posgrado, si primero no somos grandes especialistas en alguna área. Porque precisamente las fronteras entre las diferentes disciplinas solo pueden ser movidas, digamos, en esos términos, en función de que conocemos exactamente las potencialidades de nuestro campo. Y precisamente cuando vemos que nuestro campo se está quedando corto, es que podemos echar de una forma ordenada, jerárquicamente, de otras áreas de conocimiento. Entonces, justamente creo que es una gran virtud de la UAM, esta interdisciplina que se va formando a los chicos de licenciatura, que por supuesto después tiene que irse especializando en su área, pero que un posgrado precisamente puede desarrollar en su mayor potencial. Al mismo tiempo, yo siempre he tenido la idea de que justamente la maestría ayuda a empezar a formar investigadores, pero es en el doctorado donde se consolidan hasta el final. La maestría, no sé, en mi experiencia personal, la maestría y la licenciatura, las dos tesis me ayudaron a organizar bastante el pensamiento. Por supuesto, uno sueña, ¿no?, con hacer las grandes contribuciones al pensamiento humano, al menos yo sí tenía ese sueño. Pero cuando uno va avanzando de la mano de investigadores, se da cuenta que es complicado, tal vez imposible, pero bastante complicado. Pero lo que sí es que me permitió organizar mi pensamiento, ir afinando una metodología, ir profundizando en mis temas, para cuando uno llega al doctorado, pues ya tiene esas herramientas metodológicas, teóricas, hasta de disciplina, porque bien aquí lo decían los doctores, que eso es un taller, hay que hacer ahora sí, mucho trabajo, ¿no? De talacha, revisiones, regresar, que te digan que no es por ahí, es mucho trabajo. Y justo que creo que el doctorado sirve precisamente ya para afinar eso y generar ese conocimiento original, o en la mayor medida posible, ¿no? Original, bien estructurado, serio, que exige un posgrado. Y la maestría justamente es fundamental para esa formación. Entonces, yo celebraría de entrada la idea de generar un doctorado, ¿no?, en la UAM, que sin duda tiene todos los elementos para estar a la altura de cualquier otro doctorado de este país a nivel internacional, porque igualmente recuerdo una experiencia personal. Hay universidades de gran prestigio a nivel mundial, y uno cuando va a ellas dice, bueno, a lo mejor no, o dudas si está a nivel.
Y al revés, creo que las universidades mexicanas realmente estamos a muy buen nivel para estar en un intercambio de tú a tú con cualquiera. Entonces, yo no tendré la menor duda que la UAM pudiera tener un doctorado de excelentísimo nivel. Pero al mismo tiempo, formar profesionales que tengan capacidades de investigar, pero que al mismo tiempo tengan la capacidad de regresar al servicio público o de regresar a alguna comunidad o de regresar, digamos, al campo a trabajar, donde puedan aplicar los conocimientos concretos que o adquirieron o que desarrollaron, también me parece una gran virtud. Que a veces, tal vez en otras universidades de gran prestigio, pero sí se nota, ¿no? Obviamente no había nombre, pero a veces se nota un poco alejado la profunda investigación que se puede desarrollar con su aplicación más concreta en el campo. Justamente creo que la UAM no va por ahí afortunadamente, sino que tiene mucha historia de, bueno, cómo regresamos, ¿no? Después de haber investigado el campo y o también profundizar esos conocimientos en, insisto, publicaciones, conferencias. Así, y una idea que también, y no es nada original, pero creo que ayuda a muchos centros de investigación público, es esta formación de redes internacionales. De hecho, el doctor Edu ya ha adelantado un poco, ¿no? Colaborando con otras universidades a nivel de maestría, pero las redes también tienen la virtud de que se puede conformar de una manera, digamos, relativamente más sencilla con grupos de investigación. Son grupos de investigación que empiezan a tejer esos contactos con investigadores, investigadoras de otras latitudes, que precisamente intercambios académicos, tanto físicos, pero también intelectuales. Hoy en día, pues, la tecnología, ¿no?, nos da una enorme ventaja de poder conectar al mismo tiempo a gente que esté del otro lado del globo y puedan compartir sus experiencias. Pero esas redes se construyen con tiempo, con paciencia. Este tipo de relaciones personales que desembocan después en productos profesionales, pues requieren años, ¿no? Creo que es una realidad, requieren años de trabajo, pero se van empezando desde hoy, me dan sus frutos. Y como se puede ver, no es algo que sea terriblemente difícil, sin duda tiene sus complejidades como cualquier actividad humana, pero que es posible llevar a cabo, pero sí se necesita todo me parece, planeación. Los grupos de investigación empiecen a crear estas redes y que a su vez es como una forma de respuesta, me parece. ¿Cómo le hacemos para que gente de otros países precisamente se interese en hacer su estancia de investigación? No sé, postdoctoral o de cualquier otro nivel en la UAM está aportando? Pues un primer paso, en mi opinión, es crear estas redes que nos vayan informando de lo que estamos haciendo, estamos pensando y viceversa. Como verán, pues no traje reflexiones muy originales, pero creo que son breves como para compartir e intercambiar con lo que estamos discutiendo en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, un poco resumiendo lo que aquí se comentó, por un lado, bueno, esta necesidad de acercamiento de maestrandos con profesores, ¿no? Y que profesores que los puedan aumentar, y que sean guías, el cuestionamiento un poco también acerca de esta metodología de los seminarios, que parece que no es lo más acertado, sino en todo caso buscar estas guías más cercanas de los estudiantes con profesores que sean referentes, ¿no? Eso me parece que es relevante. También la posibilidad de incorporar el doctorado como una posibilidad de que fuera creciendo con apoyo en redes. Y bueno, yo sí señalo que lo cierto es que también claro, los chicos tienen becas de CONACYT, pero investigación de campo tenemos poco, digamos, ¿no? Nuestra investigación generalmente es investigación teórica, y por ahí
Yo veo a veces cuando piden el acercamiento con la comunidad, pues sí, esa es de la teoría, pero no tenemos, o sea, poca, no sé, esta investigación sí, esta que le dieron el premio, sí creo que es en un, yo vi que había es en un área específica, en fin, ahí hubo algo de trabajo de campo, digamos. Sí, pero bueno, ahí se requiere recursos, no siempre es tan fácil, ¿no? Yo veo porque a veces vienen los alumnos y plantean, no sé, cosas que le digo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Porque, sí, o sea, tienen una idea de ver cómo están las prisiones mexicanas respecto a los... Bueno, eso implica ir, o por lo menos ir algunas, o algún porcentaje, no sé, diseñar, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que también podrían, no digo que sean imposibles, capaz que con las redes y esto se pueda lograr, ¿no? Pero son de los desafíos que tendríamos que plantearnos. No sé si estoy olvidando algún tema relevante que habíamos dicho, un poco esta bueno, de los nuevos desafíos, ¿no? De los nuevos temas de investigación, acercar a los maestrandos con estos nuevos temas y con profesores que pudieran ser referentes, ¿no? Tratar de tener redes, ¿no? Que en fin, quizás tenemos pocas redes tendidas. O no conocemos, sí, ese es el tema, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho su intervención, no se agota aquí, podemos seguir platicando sobre esto. No sé si de los que están presentes quieran aportar algo más. Sí. No. Y al final decían, Sí. no vayas. No, es que ya me dieron la bueno, será que tengo que terminar. No. Sí. No, con calma, doctora, tenemos hasta la 1:00. Ah, perfecto, entonces sí. Y a mí se puso más que aportar, porque en realidad en muchas de las cosas que escucho a los colegas, reflexiono sobre los retos que tenemos como departamento. Y creo que coincido en que no se puede solo desde una figura, y a veces le damos demasiado poder en términos de las capacidades que imaginamos que puede tener, y es muy de nuestro país esa cultura, ¿no? Sino más bien es un trabajo en conjunto. De todo lo que mencionaba el doctor José Juan, y no se preocupe, doctor, creo que gran parte de lo que hemos logrado avanzar en esta gestión es por la capacidad que tenemos de escucharnos, aunque no coincidamos, y esa forma directa en que usted plantea las cosas es muy importante, ¿no? Yo le agradezco. Ahora caigo en cuenta de algo en lo que nos hemos, creo, desgastado, como dice el doctor José Juan, y que tendríamos que replantear. Hemos puesto todas nuestras baterías y hago una apología, porque en realidad es lo que nos lleva en el día a día, de a veces enfocarnos demasiado en la licenciatura, porque es, ¿no? La parte sustantiva de lo que mueve al departamento. Y hemos descuidado mucho, ¿no?, esta parte de los posgrados. Y al escucharle esta posibilidad de formar verdaderos investigadores, esa también es mi experiencia en centros de investigación, ¿verdad? A partir de los posgrados hace lógica, ¿verdad?, que si no consolidamos nuestro posgrado, pues difícilmente vamos a tener esa capacidad de formar investigadores. La otra es también respecto de ese espíritu que ayer se invocó y también me decía el doctor Pérez Miranda. Bueno, vámonos con cuidado en el sentido de quizás tiempo también de autoevaluarnos. ¿Qué es lo que, ¿no?, el mercado, y que tenemos espacios en la universidad que nos podrían dar esa información? Ahora con esta adecuación del plan de estudios lo he solicitado, el historial de una generación 10 años, para no estar en ideas, ¿no? Ver cuál ha sido el comportamiento de quien ingresa, cómo va avanzando. Al ingresar también ya tenemos una radiografía, y pensar hacia dónde queremos llevar esa licenciatura. Pero indudablemente, doctor, me quedo con esta reflexión, que es importante generar liderazgos en los posgrados. Es urgente, ¿no? No porque no los haya, doctora, lo digo con mucho respeto, sino que hemos desgastado mucho a esos liderazgos, porque entonces no hay quien, ¿no?, renueve esa parte. Y ahí lo digo como nota a pie, que ese es uno de nuestros retos. Por eso la urgencia de formar a otros cuadros. Es muy poco lo que hemos logrado en términos de nuevos ingresos,
y que podamos recibir ese estandarte de quedarnos con proyectos como la maestría, la propia jefatura, el espacio de la revista Legatos, lo tenemos que lograr. Entonces yo rescato de este comentario que hacía el doctor, sí, tenemos que seguir mirando la licenciatura porque es parte fundamental, pero tenemos que voltear a consolidar el posgrado y el doctorado. Y allí yo solo veo una salida. No vamos a aumentar, porque ese es uno de los principales retos que tenemos. Hasta hace muy poco, por ejemplo, la maestría en Derecho tuvo un lugar, hay que decirlo, pues adecuado para desarrollar sus funciones. Y no lo digo en gratitud con quien me presidió, sino a veces es complicado. De verdad, la división, el propio departamento ha hecho un esfuerzo importante. Y las coyunturas que a veces facilitan cosas. Lo otro es que no tenemos el número de profesores, que eso es lo que nos sigue ocupando al platicar con el doctor Rafael, quien ha impulsado este doctorado, para poder cubrir. Entonces solo nos queda una salida a los convenios, para poder tener este intercambio de colegas, ¿sí? Pensando en modalidades distintas, porque también habrá que reconocer que la ubicación de nuestra unidad no ayuda, por ejemplo, para esta comunicación con otros centros de estudio. Prácticamente todo está hacia la ciudad, hacia el sur de la ciudad, ¿sí? Quienes pueden ser nuestros apoyos y no resistirnos a ello. A lo mejor pensar en un modelo de doctorado de doctor Rafael, pues acá los presentes, que no necesariamente tenga que ser escolarizado, ¿sí? Que sea de investigación, que fue algo de lo que ustedes me han comentado. Y eso requeriría más de tutores que propiamente de profesores. ¿Sí? Y ahí sí es más fácil. Y luego entonces, pues seguir en ese camino, pero también pensando en que ese programa integrado del que se habla requiere la urgencia de renovar ese programa de la maestría, pero coincido también con el doctor José Juan en que no desgastémonos en lo que no hemos logrado ser ahí punteros, sino en algo que nuestro origen nos ha llevado, ¿verdad? No se nos puede ocupar, simplemente son momentos históricos de la creación de nuestra universidad. Y entonces también pensar qué queremos en ese doctorado, porque si no vamos a seguir replicando los mismos vicios de un enfoque que no termina de ser el nuestro, y me refiero no a ese espíritu que nos da a veces tanto miedo educar, sino a las realidades de la factibilidad. Profesores que se han formado y que son, como en el caso de los que ahora nos acompañan, pues esos referentes, pero no en estas áreas del ámbito privado, ¿no? Creo que eso lo tiene muy bien detectado el doctor. Entonces, no perder esto de vista en nuestro posgrado y también en nuestro doctorado, porque de lo contrario se suma la imposibilidad del número de profesores a requerir una formación que difícilmente tenemos réplica en otras instituciones de educación superior. Entonces, que no es imposible, creo que podríamos llegar a tener esos contactos, pero es un tanto más complejo. Y cerraría diciéndoles que en esta parte, al escuchar de cómo lograr la investigación, no hay más. Sí se tienen que buscar, desde mi experiencia, posgrados de tiempo completo. Es muy poco probable que un estudiante que trabaja y que viene a la maestría no va a terminar una tesis. Yo repelé mucho del lugar donde estudié la maestría, pero es el mejor modelo a la distancia. Acabas tus créditos y a los próximos 15 o 10 días estás presentando su examen de grado. Lo que quiere decir que desde el primer día, ¿no? Presentaron a quienes están en proyectos ya muy impulsados, muy trabajados, te agregas. Esto puede, y ahí lo dejo, ¿verdad? Para análisis, sonar a que entonces yo no puedo investigar lo que quiero. Más bien esto tienes que buscar como estudiante la institución que ofrezca la línea que tú buscas. Y lo resumiría en que difícilmente la investigación también la institución se va a adaptar a lo que tú quieres, sino más bien a lo que se está trabajando. Entonces ahí agregar al estudiante. También creo que estos seminarios de investigación no funcionan. Funciona el estar con el investigador, porque si no acabas confundido, todo el mundo te da orientaciones de tu proyecto, pero al final quien te lo va a aprobar es tu director y tus lectores, que son quienes realmente están involucrados. Ahí lo dejo. Buenos días. Gracias. Es un tema de cooperar. Es una excelente idea, pero creo que lo que se hace mucho ahora es intentar imponer un esquema de trabajo. Primero pensamos en quién va a ser el director del doctorado. Luego pensamos en
bien quiero yo, que sea el bien de el doctorado no debe venir de arriba, debe venir de abajo. Rafael, la Licha, el Borges, también tenemos ganas de hacer un doctorado, una trayectoria, tenemos un proyecto, déjalo fluir. No me quieras meter en un esquema donde y perdón, no, repito, esto no es comentario contra ti, mejor. Yo que no he hecho un doctorado, voy a decirte con qué caso, ¿verdad? No se vale, es una falta de respeto a los ingresos. Y eso más que normal, es el mismo. Ya de cuentas, uno tiene que ir en muchas partes. Muchas partes. Fíjense que yo comienzo mi curso de maestría de la novita de Introducción a Derecho Ambiental, pasándole fotos de los de los grandes juristas ambientales. Martín Mateo, Michel Foucault, etc. Y les digo, lo mejor todos saben que todos estos han estado sentados ahí. Todos he traído con todos me hablo de con todos me hablo de tú, con todos hago cosas. De eso se trata. No se trata de que me nombre coordinador del posgrado, se trata de que mis padres hagan conmigo para hacer este tema. Y hay que dejarlo fluir. Yo creo que hay muchas obstáculos para estar en el proyecto de doctorado, pero hay que dejarlo fluir. Es lo mejor. Bueno, muchas gracias. Sí. Rafael, no sé si se puede alcanzar el micrófono. Ah, perdón. Rafael, y después sí. Como dice la Cámara de Diputados, por alusiones indirectas o directas. Yo creo que, bueno, la parte de licenciatura, doctorado, etcétera, yo creo que es sencillo hacerlo. Lo que es difícil es que lo aprueben. Tenemos un sistema jerárquico feudal donde resulta que el rector general, que nunca hemos sabido para qué está, para qué sirve, pero bueno, existe, tiene un colegio académico que tampoco sabemos por qué se toma la atribución de decidir las modificaciones sustanciales que nosotros hagamos en un programa. Cuando acá tenemos que pasar por la discusión interna, por el Consejo Divisional y por el colegio académico para hacer una miserable maestría. No me digan que se necesita algo más que el Consejo Académico, el colegio académico. Entonces, yo creo que la parte de reforma es sencilla. Lo que es muy difícil, ¿no?, es hacerlo actualizar, porque los temas van cambiando. Uno, digamos, a ver, un doctorado se centra en 3 o 4 académicos que pueden ser tutores o que pueden generar líneas de investigación, no más, ¿no? Bueno. Y después los maestros, los doctorandos buscan sus tutores, ¿no? Pero para un doctorado no se necesita, pero sí se necesita 3 o 4 buenos maestros que trabajen en líneas de interés que con el tiempo cambian, ¿no? Bueno, entonces, creo que no es tan difícil y hay muchas cosas que sí se, por ejemplo, esto de la profesionalización. Yo creo que habría que acentuar la parte de práctica procesal. Es decir, que todos los alumnos tuvieran que pasar, no por el bufete, pero por algo parecido al bufete, ¿no? Que el tipo durante 2 trimestres lleve una demanda penal y tenga el que la conteste y una demanda civil y tenga la contraparte y tenga la revisión del que da la clase, y que para esos casos se hagan concursos especiales de litigantes, ¿no? No exigiendo maestría, doctorado, es decir, que ni se tenga en cuenta la maestría y el doctorado, que demuestren que son buenos litigantes y que tienen buena cierta capacidad. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Por el modelo WAM va a ser difícil. Por esa idea del modelo WAM que tiene esto, que tiene lo otro, etc. Para que el modelo WAM funcione, tendríamos que tener en cada departamento una secretaría de prensa, ¿no?, para poder opinar. Porque nosotros podemos opinar lo que queramos en clase, pero hacen los desastres que están haciendo en el sector gubernamental, y soy de Moreno, pero de todas maneras los desastres que están haciendo, y nosotros no decimos nada, porque no tenemos capacidad de comunicación. Entonces,
Ese es uno. Yo diría que aprovechando que están acá Alicia y José Juan, proponer ya, ¿no? Para el doctorado que se reúnan, decían ustedes, son los líderes de la maestría. 3, 4, 5 personas que digan, bueno, este es nuestro proyecto de maestría. Tal cual está, más o menos puede ser. Sacamos la línea de los seminarios de investigación, dejamos un seminario de investigación que esté referido a cómo se escribe y que toda oración merece un verbo y cosas por el estilo. Yo no sé si te acuerdas cuando hacías la maestría en Derecho Económico, que yo siempre ponía en la pizarra, toda oración merece un verbo, porque ahora la maestría y no saben escribir, muchos de los compañeros. Entonces, decir, bueno, hacemos un seminario que explique más o menos. Y después, que la tarea de la persona del seminario sea reuniones periódicas, con una reunión al trimestre, 2 reuniones al trimestre, con el tutor y el alumno, y que el tipo diga lo que avanzó, que le entregue antes, diga lo que avanzó, se le designa un tutor alterno, no tutor, sino un lector alterno, y ahí termina el seminario. 2 reuniones por trimestre, con avances concretos. Porque ha pasado, seguro que le está pasando a Alicia, me pasó a mí, ¿no? Que terminaban la maestría, la parte académica de la maestría, y en la presentación final de los trabajos no habían hecho más que un capítulo. Algunos todavía estaban bordando el bordado, que lo primero que uno le dice, un investigador no borda el bordado, se pone a hacer concepto sobre concepto sobre concepto. Lo vive muy bien en Argentina. Entonces, digamos, eso lo podemos hacer, eliminar materias, ¿no? Aunque no les guste, a nadie le gusta que le saquen una materia del área de concentración, pues habrá que sacarlas para estimular la movilidad, ¿sí? Y para hacer, digamos, bueno, que los alumnos tengan la obligación de ir a los congresos y que los profesores tengan la obligación de dejarlos ir a los congresos. Entonces, un congreso de derechos humanos, no importa que sea de medio ambiente, es derechos humanos, tienen que ir. Es decir, pero darle más espacio a los alumnos para la movilidad. Entonces, si alguien dice, bueno, este es mi modelo de maestría, ¿no? Con ese modelo de maestría, las disciplinas las repartimos enseguida. Una vez que nos pusimos de acuerdo en el modelo, ¿no? No me digas que vas a necesitar más de una semana para hacer un programa y poner bibliografía actualizada. Ninguno de los especialistas que tenemos demora más de una semana. Una recomendación para Germín. Yo sé que necesitas profesores. La UAM necesita profesores, pero hay que darle más espacio a la gente que pueda apoyar la maestría. Yo te recomendaría que si hay una persona que tiene el doctorado, que tiene esto, que tiene la otra calidad, no le des más de 1 o 2 materias. Porque yo sé que te molesta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos entre amigos. Pero necesitamos esos profesores y los necesitamos para investigación, no para tutores, ¿no? Tienen que hacer tutorías. Eso debería ser, ¿no? Porque la gente dice, estoy investigando. No, investigando no. Tienen que hacer tutorías. A mí que investigan o no investigan, no importa un bledo. Sí, porque hay casos donde hay 2 materias, de licenciatura, posgrado, investigación. No, claro, pero una persona que tiene una materia en la maestría y 3 materias más, no le podemos decir que además sea tutor o que venga a las reuniones de tutoría. Y no solo que estamos pidiendo 40 horas semanales. Bueno, pero bueno, digamos, yo creo que, y que el doctorado se puede empezar ya, ¿no? Porque como va a ser un doctorado integrado, va a en la presentación se va a tener que volver a presentar la parte de la maestría. O sea, no es que queramos o no modificar la maestría. Vamos a tener que presentarle al colegio académico maestría y doctorado, porque va a estar integrado. Entonces,
Entonces, necesariamente tenemos que reformar la parte de la maestría. Porque la parte del doctorado, es más, yo creo que hay poca diferencia entre lo que presentamos en la última reunión y lo que va a ser al final. 3 materias el primer trimestre y después investigación con 3 tutores, punto. O sea, un tutor y 2 cotutores. ¿Cómo? No, claro, no. No debe ser vacío. No, por eso, y reducido. Bueno, entonces, digamos, la parte del doctorado es la menos problemática. Sí, el tema es adecuado. Eso es adecuar la maestría. Entonces yo te diría, hagamos una reunión. No muy distante más, se puede hacer este mismo año, decir, bueno, esta es, no, este es el modelo. ¿Qué? Este es el modelo, ¿no? Este es el modelo. Y ahí le mandamos la materia a cada uno, la disciplina que para cada uno que haga, ¿no? Y ya. Y lo otro es, el Congreso ese se va a publicar. Esperamos que este Congreso Internacional de Penal se pueda publicar. Alicia está programando un Congreso Internacional de Derechos Humanos que tiene la virtud de ser transversal, donde se puede plantear, o sea, que toma a todas las áreas de la maestría, ¿no? Derechos humanos ambientales, derechos humanos en derecho penal, por supuesto, derechos humanos en derechos humanos, por supuesto, derechos humanos en la parte laboral. Hacemos, digamos, un congreso transversal. Jazmín ya se comprometió en pagar un pasaje internacional. El director de la división se va a comprometer mañana o pasado a pagar otro y la maestría va a pagar otro. Entonces tenemos 3 invitados internacionales en un congreso de primer nivel donde van a participar los alumnos y van a participar los ponentes. Entonces, digamos, no es tan difícil, ¿no? Lo otro, el futuro coordinador de la maestría tiene que tener mano con el consejo académico. Mano con el consejo. Mano con el consejo académico. Que O sea, tiene que hacerse al revés. Perdón, es un término de mi barrio. Él tiene que tener derecho, ¿no? Tener mano es quien elige al primero de los jugadores de fútbol del equipo de uno contra el equipo de otro. Tiene que tener mínimamente opinión sobre el consejo académico. Porque, desgraciadamente, tenemos una vida colectiva que parte de la base de que todos somos amigos y todos funcionan, y no es así. Entonces, un coordinador tiene un proyecto, propone, digamos, la parte esa y propone la reforma que considere, ¿no? Digo, cada uno hace lo que, por ejemplo, yo sustituiría la parte rural por derecho internacional, ¿no? Por una terminal internacional. ¿Por qué? Porque como tú dices, tenemos gente. En cambio, no tenemos a nadie para rural y nadie se inscribe. Entonces, no hay mercado. Entonces, decir, bueno, ¿dónde tenemos buenos profesores? Tenemos una buena línea en ambiental, tenemos una buena línea en internacional, tenemos una buena línea en penal, que hay que fortalecerla, que se está fortaleciendo. Entonces, y derechos humanos es transversal, internacional también, ¿no? Y entonces podemos, en la próxima versión de la maestría, que los profesores se comprometan a cubrir cursos en materia, ¿no? Es decir, un profesor de internacional que dé 2 charlas por lo menos sobre convencionalidad en todos los grupos. Y así. O sea, no es tan difícil. El tema es poner un ordencito y hacerlo. Sobre todo no es tan difícil porque yo no tengo que hacerlo. Entonces. Ya. Gracias a todas y a todos. Yo solamente quiero transmitirles las experiencias que normalmente tuve en cuestiones de dirección de posgrado y lo que ahora veo en un modelo como el trabajo en Acatlán, que no ha tenido, digamos, un porcentaje todavía de efectividad, pero que es un buen modelo.
Yo creo que para uno de los aspectos que ofrece los estudios de posgrado para que tengan éxito está basado fundamentalmente en el reclutamiento. Lo que decía Alicia es muy cierto. Hay quienes ingresan a los estudios de posgrado, algunos para aprender lo que no aprendieron en la licenciatura, otros para fortalecer un aspecto que les interesa, como el caso de los litigantes, pero la mayoría no para investigar. Entonces, un esquema muy importante, que por lo menos a mí funcionaba el tiempo que estaba en esta dirección, fue el tema del reclutamiento. El reclutamiento se vuelve un factor importante para saber realmente para qué quieres estudiar todo, cuál es tu objetivo, qué persigues, cuál es la idea que tienes tú de una maestría. Y eso va permitiendo ir seleccionando, porque un éxito de un posgrado en cualquier escuela pues son los maestrados, ¿no? Pero que tengan un perfil, porque si no tienen perfil no funciona bien. Entonces, me parece que, por un lado, el reclutamiento se convierte en una gran actividad, en una acción importante para saber realmente si vamos a contar con gente que vaya cumpliendo el perfil de lo que nosotros queremos. Y el segundo punto, que se vuelve un segundo filtro, digamos, es un curso propedéutico. Un curso propedéutico que sirva también como un filtro para que los que ingresan a ese curso sepan a qué le van a tirar en la maestría y los que no lo cumplen, pues se hacen hablar. Ese es el punto real, ¿no? Entonces me parece que son dos elementos que yo compartirles que cuando yo estuve en la dirección de posgrado funcionaron. Esto creo que bueno, algunos dicen, sí, pero nada más tenían 10 alumnos. Pues sí, o sea, un curso de maestría no se puede equiparar con un curso de licenciatura. El curso de maestría es selectivo, pero selectivo no por cuestiones de élite, ¿no? Sino por una cuestión de lo que se quiere aprender. Y les comentaba el tema de Acatlán, pero a propósito de la eficiencia terminal. En Acatlán, por ejemplo, los alumnos empiezan a trabajar su proyecto de investigación desde el primer semestre. Cada semestre al final hay un comité tutoral donde se van presentando los avances de cada proyecto. De tal suerte que los alumnos del primer semestre, a la hora de que van a presentar su proyecto, ya tienen que tener ya su protocolo y su primer avance, que es su primer capítulo. Y así, y cuando terminan el curso de maestría, su último semestre, presentan su último capítulo. Y ahí el compromiso es justamente hacer tu examen de grado en la semana siguiente. ¿Qué es lo que ha fallado un poco ahí? Son dos aspectos que yo lo he mencionado ya. Uno, que de repente vemos incluso un buen trabajo, el alumno está funcionando, de repente la universidad le ofrece obtener el grado por promedio. Se acabó el trabajo, porque iba bien y de repente ya, obviamente, el maestrado pues, prefiere su grado que terminar, ¿no? Y el segundo tema es que a veces los comités tutorales no tienen una continuidad y de repente yo que formo parte de uno, de hecho constitucional, amparo y derechos humanos, de repente no dicen ayuda, no se. Entonces llega uno a un trabajo que llaman el tercer capítulo, los chiquis que opinen. No quiero opinar o se opino y eso abajo lo que ya aprobaron los comités, los comités tutorales deben tener continuidad, los tutores deben tener un perfil congruente, coincidente con los temas. Y yo creo que esos aspectos son muy importantes para que un posgrado pueda atenderse. Yo creo que lo que se va a decir, se puede hacer. No es muy complicado, pero sí creo que estos dos factores son importantes. Gracias. Sí, muchas gracias. Eso de la incidencia por promedio. La cine se quitó, alguna vez tuvo que quitarlo porque pasaba eso, no había prácticamente. Y yo creo que en el sistema de Acatlán, etcétera, que por lo menos en Aragón, lo retiraron de CONACYT, de los posgrados de calidad,
por el tema, y Conacita argumentó que era el tema de los egresos por calificación. No solo existe, es un problema. Sí. Bueno, terminaremos con nuestra mesa, tenemos que dar lugar a la segunda mesa. Muchas gracias a los participantes. Les voy a dar un reconocimiento al doctor ¿Ya también el cheque? al doctor José Juan González Márquez para al doctor Víctor Fernández Ramírez. A ver, les voy a tomar una última fotografía. Para nuestras memorias del departamento. Una, dos. Muchas gracias. No, a ustedes. Igual